Muy buenas noches, familia, y sean bienvenidos a un nuevo episodio en este canal. Esta semana les traigo la continuación del relato compartido por Alicia y por lo tanto te recomiendo que si aún no lo has visto le des clic en la etiqueta de aquí arriba que te llevará directamente al video, o bien que te dirijas a la descripción, ya que también por ahí les estaré dejando el enlace directo. Ahora que, si ya estás preparado y listo para continuar, te recomiendo te coloques unos muy buenos audífonos, te cuestiones por un segundo si jugarías a la Ouija y te pongas muy cómodo, pues ya te encuentras en mi pesadilla. Angélica estaba en otro estado muy cercano a donde yo estaba y me dijo que por motivos de trabajo estaría de visita y muy cerca de donde yo actualmente vivo. Fue por esta razón que ambas aprovechamos para vernos. Nos quedamos de ver en una cafetería del centro de la ciudad a la cual solíamos ir en nuestros años de adolescencia. Volver a verla fue algo muy grato para mí, pues significó recordar muchísimas cosas, tanto buenas como algunas otras que honestamente desearíamos sacarlas por siempre de nuestras memorias. Pero bueno, también recordamos a las otras chicas y aquello que hacíamos cuando aún éramos adolescentes. Platicamos de todo, nos pusimos al día de nuestras vidas y entre todas las novedades, ella me contó que había tenido una hija y que era madre soltera. Le hablé de las novedades de mi vida, de mi trabajo, hasta que llegó el momento de platicar del asunto que originó la reunión. En su sueño, el niño ya solo era una silueta que muy probablemente disimulaba ser la de un infante y que además la había estado atormentando mediante pesadillas durante esos últimos meses, ocasionándole terror. Pero lo peor de todo era cuando esta silueta oscura, con extremidades que ella describía como unas manos muy largas, con dedos puntiagudos como garras, le decía que la hora había llegado, mostrándole entre aquellas horribles manos la hoja de papel que algún día utilizamos a manera de ouija. Dentro de sus sueños, luego de que aquella espantosa entidad le mostrara la hoja, procedía a darle la vuelta, y al reverso de esta tenía nuestros nombres escritos: Angélica, Montserrat, Sandra, Fátima, y al final estaba yo, Alicia. De manera inevitable, nosotras pensamos que después de todo, ese ritual que hicimos no funcionó de manera definitiva y que simplemente había sido un alivio temporal, una solución momentánea. Y ante esta situación, decidimos escribirle a las otras 3 chicas para saber su disponibilidad de reunirnos una vez más. Obviamente no les comentamos exactamente qué es lo que estaba pasando y únicamente lo planteamos como una reunión de amigas, las cuales no se habían visto en mucho tiempo. Monse y Fátima aceptaron de inmediato, pero Sandra jamás contestó a nuestras llamadas. Insistimos una y otra vez, pero no hubo respuesta, por lo que imaginamos que quizá había cambiado de número. Finalmente, llegado el día, recuerdo que era un miércoles por la tarde. Nos quedamos de ver las 4 en el mismo café del centro de la ciudad. A las 5, yo llegué puntual y Angélica ya estaba en una mesa esperando. Inmediatamente la abordé y la saludé efusivamente, pero algo andaba mal. La veía consternada. No era la misma que vi apenas hace unos días, pues su aspecto físico había cambiado radicalmente. Se veía cansada, desgastada, como si no hubiera dormido en los últimos días, y al preguntarle si estaba bien, ella me respondió: ¿recuerdas el sueño del que te platiqué? De la horrible silueta negra que me enseñaba la hoja con nuestros nombres. Hoy por la mañana me llamó mi hija, diciéndome que había soñado lo mismo, pero que al reverso, cuando esta silueta volteaba la hoja, solo estaban los nombres de mi niña y el mío. Añadió que de acuerdo a lo que le contó, este ser de oscuridad las quería a ella y a su hija porque son muy especiales, y que en cuanto tuviera una oportunidad, la niña sería su objetivo principal. Angélica estaba al borde del llanto debido a lo que le contó su hija. No sabía cómo actuar, si era real o solo un invento de la niña, si era realmente malo o si únicamente eran pesadillas. Pero fuera el caso que fuera, yo ya no sabía qué decirle.
Quizá en realidad nos estábamos enfrentando con algo desconocido y totalmente fuera de nuestra jurisdicción. A los pocos minutos llegaron Fátima y Monse. Juntas nos saludamos con un fuerte abrazo y vieron que Angélica estaba llorando, por lo que no tuvimos de otra que ponerlas en contexto de lo que estaba pasando con ella. Juntas llegamos a la conclusión de que solo ella seguía teniendo este tipo de experiencias, pues después de aquel ritual, tanto Monse, Fátima y a mí nos habían dejado de suceder este tipo de apariciones y pesadillas. Supongo que también a Sandra, aunque no estaba allí para confirmarlo o negarlo. Ya un poco más relajadas y con el calor de un café, empezamos a platicar de lo que nos había pasado en el tiempo que nos dejamos de frecuentar. Fátima también ya se había casado y tenía 2 hijos con un chico que conoció en su universidad. Al parecer, Monse y yo éramos las únicas solteras del grupo. Afortunadamente, el mal rato para Angélica se empezó a ir. Empezamos a reír, recordando muchas cosas, pero en nuestro interior seguía la incertidumbre de qué íbamos a hacer. Siendo alrededor de las 8 de la noche, recibí un mensaje a mi teléfono con el siguiente texto. ¿Dónde están? Se trataba de un número desconocido, por lo que se lo platiqué a las otras chicas y ellas comentaron que probablemente podría ser Sandra, por lo que llamé a ese número para corroborar quién era, pero no me contestaron y simplemente decidimos no responder al mensaje. Seguimos con nuestra plática, riendo y recordando muchas cosas, cuando de repente escuchamos una voz que nos dijo: sabía que iban a estar aquí. Las 4 volteamos la mirada en dirección a aquella voz, y efectivamente, era Sandra, que de alguna manera nos encontró. Nos abrazamos de nuevo las 5, y de manera involuntaria, formamos ese círculo de amigas que solíamos hacer hace varios años. Nos sentamos, y Sandra fue quien empezó a hablar con más seriedad. Nos platicó que ella se había inclinado por dedicarse al esoterismo con su tía, y al ella morir, le dejó su local. Cuando empezó en ese mundo del ocultismo, empezó a leer muchos libros de esos temas, unos más fantasiosos que otros, pero aprendió muchas cosas. Aprendió que ese tipo de energías son reales y manipulables tanto para el bien como para el mal, y que los espíritus del más allá conviven día a día con nosotros, separados por una pequeña, delgada y frágil barrera, la cual únicamente se puede romper estando de este lado, del lado de los vivos. Cuando se rompe, no sabemos qué o quién pueda pasar por ahí. Se abre un portal al mundo de los muertos y nadie gobierna el paso, y por lo tanto, puede ser el espíritu de tu abuelo que solo quiere hablarte una vez más, o ser un ente de oscuridad disfrazado del espíritu de tu abuelo para que te dé confianza y lo dejes pasar a estar contigo. Eso último fue más o menos lo que nos pasó a nosotras. Según Sandra, en el momento que jugamos a la Ouija, que la dibujamos, cometimos todos los errores posibles y rompimos todas las reglas de lo que no se debe hacer cuando usas una tabla Ouija. Regla número 1. Nunca juegues solo. Regla número 2. Nunca preguntes por fechas o formas de morir. Regla número 3. No juegues en panteones o donde haya muerto alguien. Regla número 4. Nunca retes a los espíritus. Y finalmente, la regla número 5. Siempre despídete al terminar. Según Sandra, solo hicimos bien el punto 1. Los demás los quebrantamos. En primer lugar, Monse preguntó cuándo iba a morir. Retamos a los espíritus porque no lo hicimos de manera seria, sino a manera de juego. Y no nos despedimos. Jamás lo hicimos. Pero, ¿y el panteón? Nosotras habíamos jugado en la capilla de la escuela. Le cuestionamos a Sandra sobre ese punto, pero ella nos contó que cuando se empezó a meter más en esas cosas, su percepción aumentó mucho y veía aquello que otros no pueden ver. Escuchaba voces que otros no pueden oír. Sentía cosas que otros no pueden sentir.
Incluso ella pensó que se estaba volviendo loca o algo así. Fue con médicos, psicólogos, psiquiatras, y todos le decían que estaba perfectamente bien, hasta que unos días antes de que su tía falleciera, platicó con ella. Le dijo que tenía un don excepcional para esas cosas y que no lo usara para el mal, por lo que le dejó sus libros más preciados de magia tanto negra como blanca, y de ahí empezó a entender muchas cosas que nos habían pasado, principalmente a ella. Nos contó que desde que empezó a ver, oír, sentir y leer más sobre el tema paranormal, se dio cuenta de que lo que trajimos aquel día era un ente de oscuridad, un espíritu maligno, si lo queremos ver así, y que eso normalmente ocurre cuando hay muertos descansando en los alrededores. Ella investigó más a fondo y descubrió por testimonios del conserje que trabajaba en la escuela que hace mucho tiempo un niño se ahogó en los baños. Dicen que pidió permiso para ir al sanitario, pero se llevó su almuerzo para que pudiera comer sin que lo regañara la maestra. Sin embargo, al estar comiendo, se broncoaspiró y no pudo pedir ayuda a nadie, ya que los baños estaban vacíos. Era horario de clase y casi nadie salía en esas horas. Ya más tarde, otro niño fue el que encontró el cuerpo ya en el piso y al final determinaron que fue porque se le atoró la comida y no pudo respirar más. Entonces, el espíritu de ese niño quedó ahí, arraigado a los muros de la escuela, pero nosotras no sabíamos eso cuando jugamos a la Ouija. Aquel ente en primera instancia se hizo pasar por un niño, pero todos los niños fantasmas en realidad son seres de oscuridad o demonios. Usan esa forma para generar confianza en quien los ve, pero en realidad son malos. Cuando se abrió el portal en aquel entonces, un ser de oscuridad aprovechó la forma de ese niño para hacerse pasar por él, y fue lo que yo vi en la casa de Angélica, y lo que al final todas acabamos viendo, ya sea en la misma escuela, como Fátima, o en sueños, como todas las demás. Sandra nos contó que ella había tenido más intervención con el ser por sus capacidades de percepción, pero que también las había podido mitigar con diferentes rituales y conjuros que aprendió con sus libros. Para finalizar y terminarnos de helar la sangre, nos dijo que ahora quiere a una de nosotras, que ya tiene una hija. Quiere a las dos. Justo en ese momento, Angélica se puso a llorar y le contó lo que le había pasado con su hija, a lo que Sandra nos platicó que la única forma de cerrar todo esto era combatirlo, ir de nuevo al lugar, hacer de manera correcta un ritual muy poderoso que ella ya tenía estudiado, y también darle paz al espíritu del niño muerto que interrumpimos de su eterno descanso cuando jugamos a la Ouija. Si lo dejábamos pasar, el mal iba a seguir avanzando. Podíamos hacerlo retroceder en ocasiones, pero al final siempre iba a llegar a nosotras. Una por una nos iba a acechar para obtener lo que quería. Cada una éramos especiales para este ente de oscuridad, pues teníamos algo que él quería, y una a una íbamos a pasar por sus garras, y en el orden que había visto Angélica, en ese listado que le mostraba el ente. La primera iba a ser ella y su hija. Luego de esta afirmación, y sin más tiempo que perder, fuimos a nuestra antigua secundaria. Evidentemente por la hora no pensamos que iba a estar abierto, pero tal vez el conserje en turno, que normalmente solía vivir ahí, nos podría ayudar. Pero para sorpresa nuestra, la escuela ya no existía. Ahora era un estacionamiento público que ya estaba cerrado. Sin embargo, nosotras no nos desmoralizamos y tocamos fuertemente la puerta hasta que finalmente un señor nos respondió del otro lado. Sin abrirnos, nos dijo que él era el velador y que no podía abrir, por lo que si deseábamos algo tendríamos que regresar a la mañana siguiente cuando estuviera el encargado. Y así lo hicimos. A la mañana siguiente, solo Fátima y yo regresamos. Las demás chicas no pudieron por sus ocupaciones, pero sí logramos encontrar al encargado del estacionamiento. Nosotras le platicamos que antes de que fuera un estacionamiento, aquel terreno había sido nuestra escuela y que queríamos saber cuál era la posibilidad de que nos dejara pasar para recordar un poco. Solo un breve paseo por las instalaciones. El hombre amablemente accedió y nos acompañó.
contándonos que el estacionamiento había podido existir gracias a la gran amplitud de lo que en su momento fueron los patios, y además los salones eran muy pequeños, por lo que en la actualidad aquella construcción seguía casi intacta. Todo estaba prácticamente igual. Pero bueno, continuamos con nuestra caminata hasta que finalmente llegamos a lo que fue la capilla, ahora ocupada como una bodega, e inmediatamente un aire helado recorrió por mi cuerpo al recordar lo que hicimos y las graves consecuencias que trajeron nuestros actos. Además, y de acuerdo a lo que vi, creo que Fátima sintió lo mismo. A la lejanía vimos los baños, aquellos baños donde había pasado esa tragedia y que a la fecha seguían funcionando para los clientes del estacionamiento. Fue precisamente en ese momento cuando el encargado nos contó que la escuela cerró por la pandemia, ya que no pudieron sostener los gastos, y que además no hubo demolición porque iba a salir más caro, amén de innecesario, pues el espacio era lo suficientemente amplio para usarse como estacionamiento. De manera discreta, le comentamos de la posibilidad de hacer una pequeña reunión con otras 3 amigas, solo para recordar viejos tiempos, y que estábamos dispuestas a pagar obviamente por la renta del lugar. Pero el señor nos dijo que él no podía tomar esas decisiones, y que lo deberíamos platicar con el dueño. Nos comentó que normalmente llegaba al cierre del local, alrededor de las 8 de la noche, y que si queríamos regresar a esa hora, posiblemente lo encontraríamos para platicar con él. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, nosotras 2 accedimos a aquello. Siendo las 7 de la noche y luego de una buena tarde entre amigas, nos subimos al auto de Fátima para nuevamente dirigirnos al estacionamiento. Durante el trayecto todo estaba normal, un recorrido bastante tranquilo y ameno, hasta que, estando a solo un par de calles de nuestro destino, nos detuvimos a causa de un semáforo en rojo. Como es costumbre aquí en México, un niño se paró en la calle para realizar un espectáculo de malabarismo y al terminar comenzó a pasar por los autos para recibir una propina. Esto continuó hasta que el infante llegó con nosotras. De principio, el niño nos pidió una moneda y nosotras comenzamos a buscar alguna. Pero mientras hacíamos esto, una tétrica risa proveniente de una voz áspera que me resultó sumamente familiar comenzó a escucharse. Ambas dirigimos nuestras miradas al origen de tal escalofriante sonido, y fue ahí cuando lo recordé. El niño que momentos antes nos pedía una moneda, ahora inclinaba su cabeza hacia atrás y en su visible cuello comenzó a dibujarse una cortada en forma de sonrisa que nos salpicó de líquido vital a ambas. Y entonces... ¿Qué es lo que están intentando? Más les vale que se detengan ahora, o en verdad me van a hacer enojar. Fátima y yo estábamos en shock. No sabíamos qué hacer y solo gritamos ante el horror que aquella escena nos causó. Gracias a Dios, la luz del semáforo se puso en verde y Fátima aceleró a fondo. Casi chocamos con el carro de enfrente por tratar de salir lo más rápido de ahí. Una calle más adelante, nos detuvimos para de alguna manera limpiarnos el líquido vital, pero al ver nuestras ropas y ya más calmadas, no pudimos encontrar nada, ni una sola gota de ese líquido. Todo estaba limpio. Honestamente, no encontramos una explicación lógica ante esto. Solo se nos ocurrió mandar una nota de voz al grupo que teníamos con las otras chicas, explicando lo que habíamos visto, y Sandra respondió que eso era normal, y que a medida que dejáramos pasar el tiempo, las apariciones y visiones iban a subir de nivel, hasta un punto en que nuestras vidas podrían estar en peligro. Como en esta ocasión que casi chocamos. Era indispensable cerrar aquel portal lo antes posible. Luego de un respiro, seguimos nuestro camino y finalmente llegamos al estacionamiento. El encargado nos reconoció de inmediato y se acercó con nosotras, llevándonos con el dueño del terreno para platicar con él nuestra propuesta. Humberto era el nombre del dueño del estacionamiento. Muy amable señor, pero muy cerrado a nuestras propuestas. Sin embargo, y después de varias negociaciones,
El hombre aceptó rentarnos su terreno, pero las condiciones eran las siguientes. Debía ser después de que cierre, de las 9 de la noche en adelante, preferentemente un fin de semana, porque si hacíamos ruido, los vecinos se podrían llegar a quejar. Y por último, únicamente deberíamos ser nosotras 5, nadie más. El velador cerraba la puerta a las 9 de la noche y ya no se abría por ningún motivo hasta las 6:30 del día siguiente. Esto por seguridad. Todo lo que platicamos esa noche se lo comunicamos a las demás chicas. Sandra nos respondió que sería ideal hacerlo el próximo viernes y aprovechar ese día, que fue el mismo en el que abrimos el portal hace ya bastantes años. Por lo que nos dividimos los gastos entre las 5 y finalmente le pagamos al señor Humberto. Y así, quedamos de vernos ese viernes en la mañana para hacer los últimos preparativos y por fin dar el paso final a lo que por tantos años nos siguió atormentando a todas. Dar comienzo con el enfrentamiento ante aquel ente y a la vez el inicio de la noche más escalofriante que he vivido y que aún hoy en día sigo recordando.